libro de Lucas capítulo 5 lo encontraron, hermanos amados. Vamos a ver desde el versículo 1 en adelante. Dice la escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Dios. Lo que vemos, hermanos amados, desde los primeros versículos era que la gente llegaba hacia el Señor Jesús. Dice, hermanos amados, el gentío en el verso 1 se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dígales, hermanito, vine a oír la palabra de Dios. Alabamos a Dios, hermanos, porque aún en esta actualidad de nuestra generación hay gente que reconoce la necesidad que tiene de la palabra de Dios. Hermanitos amados, sí ha habido a lo largo del tiempo en mucha gente esa desestimación de la palabra. Unos se congregan o buscan al Señor por ciertas cuestiones o necesidades, pero nosotros reconocemos que sobre todo estamos para alabar su nombre, para adorarle, para exaltarle y para recibir su palabra. Eso es lo que Dios nos da, la palabra que sale de su boca. Dice la escritura, hermanos amados, que era un gentío. El gentío se agolpaba sobre él, quiere decir se amontonaba, se abalanzaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entre ellos, hermanos, siempre encontramos que había enfermos, necesitados, personas que querían tocarlo, pero aquí aclara que también querían escuchar la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Aquí está la palabra de Dios escrita y podemos, hermanos, escudriñarla. Dice en la escritura en el versículo 2: vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Vio, hermanos amados, que estaban trabajando en dos barcas, y entre ellos, hermanitos amados, ese personaje tan reconocido y tan amado, Pedro, el discípulo Pedro, se le llamaba en ese entonces Simón. Dice la escritura: los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas el Señor Jesús, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos amados, esto era necesario porque la gente se abalanzaba, se arrojaba hacia el Señor. Por eso pidió prestar esa barquita de Simón. Y, hermanos amados, un poco separada de la orilla, ya estaba en el agua flotando, para que la gente, hermanitos, lo dejara predicar, lo dejara hablar. Gloria al Señor. Pero vamos a encontrar, hermanos amados, lo siguiente, que viene a aclararnos y a revelarnos muchas cosas. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Una instrucción, hermanos, que se introdujera más al mar hacia adentro y que se pusiera a pescar, que echara las redes. Podríamos, hermanos amados, preguntarnos qué tenía el Señor Jesús en mente. ¿Cuál era su plan? Porque desde que Él llegó, hermanitos, y pidió la barca de Pedro prestada, ella tenía algo, tenía un plan para este Pedro. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Y, hermanos amados, esto era lo que el Señor quería mostrarle, y esto abarca mucho, hermanos, lo que es la vida de nosotros. Cómo el Señor se presenta delante de nosotros, cómo el Señor nos habla y cómo el Señor se manifiesta. Lo que hoy vamos a ver, hermanos amados, tiene que ver con los milagros que Dios hace. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? Levante su mano. Amén. Hay muchos milagros. Y, hermanos, ¿cuándo obra milagros?
¿Cómo son los milagros del Señor? ¿Y para qué? ¿Para qué los muestra? Hay un propósito cuando el Señor hace milagros. Nosotros tenemos un Dios poderoso, hermanos, que no se queda quieto, que Él hace grandes maravillas. Gloria a Cristo. Dice la Escritura, hermanitos, versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, estas fueron las palabras de Pedro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Así dice su Biblia, hermanos. Muy bien. Pedro, hermanos amados, con cierto tono de cordialidad, de respeto, le aclara la verdad que él pensaba que no sabía el Señor Jesús. Y le dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él podría, hermanos amados, acudir a su experiencia como pescador. Bueno, nosotros trabajamos, pescamos por las noches y estuvimos toda la noche, no hemos pescado nada. Hermanos amados, pero no se resistió ante la palabra del Señor Jesús. Él accedió. Dice: pero en tu palabra echaré la red. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Una vez que Dios nos vuelve a hablar con su palabra, con su escritura, con su Espíritu Santo. Quizás, hermanos amados, usted ya intentó hacer algo, procuró, luchó, se esforzó, lloró, sudó, pero no le había resultado. En este caso, Pedro había tratado de pescar, pero no habían pescado nada, dice la Escritura. Hasta cierto punto, hermanitos, él podía declarar con cierto tono cabizbajo: no hemos pescado nada, no nos ha ido muy bien, hemos estado en esta condición. Pero el Señor, hermanos, sabe todas las cosas. Cuando dicen amén, gloria a Cristo. Señor Jesús tenía su plan, gloria a Dios. Dice, hermanos amados, la Escritura, le repito lo que dijo Pedro. Quizás hoy alguien lo está diciendo, que ha luchado, pero no ha recibido nada. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero ahí viene un punto y coma. ¿Se lo encuentra ahí, hermanos? Luego continúa: pero en tu palabra echaré la red. Eso, hermanitos amados, ese mismo versículo está dividido en dos partes: lo que es lo carnal, lo natural, y lo que es lo espiritual. Lo carnal todos lo comenzamos haciendo. Voy a hacer esto y tengo planeado esto. No funcionó, no resultó. Pero luego viene la palabra de Dios. Es muy diferente, hermanos, cuando usted lleva a cabo algo que tiene en su corazón, a cuando Dios llega, le habla y le dice: hazlo. Y usted podría decir: ya lo hicimos, ya lo intentamos. Pero hay una grande diferencia. La diferencia es que antes lo hicimos nosotros solos. Ahora es por mandato del Señor que lo vamos a volver a hacer. ¿Dicen amén, hermanitos? Gloria a Cristo. Pero en tu palabra echaré la red, porque tú lo dices, porque tú me lo pides. Yo voy a echar la red. Por mí mismo ya lo intenté, pero debido a que tú me lo estás ordenando, lo voy a hacer. Y hermanos amados, Pedro estaba a punto de ver un milagro grande. Dice la palabra del Señor, verso 6. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? Yo entiendo, hermanos, que cuando el Señor interviene, no se puede comparar la obra de Él con la obra nuestra. La obra de los hombres es limitada. La obra de los hombres no es perfecta. La obra de nuestro Dios es más que perfecta. Porque Él tiene planeado todo. Tiene toda facultad, todo poder, todo amor, toda misericordia para obrar. Hermanos amados, si usted nota aquí, tanto el Señor recibió aparentemente un servicio de parte de Pedro. Le prestó, no había alquilado, no había rentado, era prestada su barquita. Pero hermanos amados, el Señor Jesús sabía lo que había en Pedro. Pedro, hermanos amados, como cualquier persona, un hombre común como cualquiera de nosotros.
podía estar, hermanos amados, algo preocupado. Y ahora, ¿qué voy a llevar de comer a mi casa? Dice la Escritura que él tenía suegra, por lo tanto tenía esposa y muy posiblemente hasta hijos. No lo aclara la Escritura. Pero hermanos amados, él sí, como trabajador, él buscaba adquirir algo para sostenimiento de su familia. Y al no pescar nada, él estaba posiblemente muy preocupado. Pero el Señor Jesús también lo veía y conocía su corazón. Bendito es su nombre. Dice la Escritura, cuando lo hicieron, cuando obedecieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. No era, hermanos amados, una pesca normal. Era demasiada pesca, hermanitos amados, al grado de que la red no podía contener. Se estaba rompiendo, ya casi se rompía. Así dice la Escritura, porque, hermanitos amados, el Señor había hecho un milagro. Dígale a su hermanito, tú también recibirás un milagro. Aleluya. Ahora necesitamos entender, hermanos amados, la esencia y el propósito de los milagros. Al leer esta Escritura, hermanitos, yo quedaba fascinado, porque cuando leemos la Escritura la creemos. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos ponemos en ese lugar. No lo vemos como algo lejano, algo recóndito, algo muy ajeno. No, la palabra de Dios es para nosotros, está escrita para nosotros. Y hermanitos, al ir leyéndola, yo estaba fascinado. Pensaba acerca de Pedro. Pedro no se lo esperaba. Llegó el Señor Jesús ese día. Y Pedro, hermanitos, con su necesidad, un obrero, un trabajador, un pescador, él no sabía en su pensamiento, en su corazón, que algo iba a pasar ese día. Y el Señor Jesús se presentó delante de él, le dio una instrucción, también le pidió primeramente su barquita y luego le dijo que entrara al mar para pescar. Hermanos amados, este Pedro obedeció. Inmediatamente, hermano, recibió el milagro. Por eso necesitamos entender, para conocer más a Dios y conocer sus propósitos, la esencia de los milagros, el propósito. ¿Cuándo llegan? ¿Para qué son? Porque, hermanitos amados, al ponerme yo a pensar con el Señor y hablarle al Señor, decirle: Señor, también nosotros necesitamos milagros. Necesitamos tu intervención. Y esto llevaba, hermanos, a mi memoria cuando era pequeño y veía los milagros de Dios. Desde que tenemos conocimiento del Señor, hemos visto milagros. No hemos conocido un ídolo que no hace nada. Conocemos un Dios todopoderoso que hace milagros, hacedor de maravillas. Y algo, hermanos amados, que a mí me preocupaba, me llenaba de angustia en aquel entonces, porque yo veía milagros a mi derredor. La gente hablaba de milagros, testificaba de milagros, pastores, ministros, desde el púlpito hablando milagros que Dios les había hecho. Y yo tenía sed de una intervención así de parte de Dios. No sé si usted me pudiera comprender. Cuando oímos que Dios es grande, que Dios es tan bueno y que Dios hizo algo maravilloso en tal siervo, en tal persona, en tal pequeñito, en tal discípulo. Y, hermanos amados, no con el corazón cargado de egoísmo ni de envidia, mucho menos, pero sí haciendo la pregunta: Señor, yo también quisiera un milagro, yo también necesito un milagro. Y, hermanos amados, esa sed que tiene todo hijo de Dios de verse reconocido o estimado o atendido por el Señor, porque muchas veces oímos la palabra de Dios y la creemos, pero también el alma necesita, hermanos amados, ser contenida y atendida, y Dios siempre atiende a nuestra alma también. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Por eso también está escrito: mi alma tiene sed del Dios vivo. Gloria a Cristo. Y, hermanitos,
El Señor puede saciar el alma, puede saciar el espíritu y puede saciar también el físico, porque Él es suficiente para el hombre. El hombre fuera de Dios no necesita nada, solamente en Dios se encuentra todo. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, que este Pedro recibió un milagro. Ahora, analizamos paso por paso, punto por punto. No encontramos que Pedro haya estado anteriormente rogando por un milagro. Como en ocasiones cuando el Señor Dios Padre enviaba ángeles a ciertos personajes y les decía, tu oración ha sido escuchada. En este caso no encontramos que Pedro anteriormente haya estado orando, Señor, provéeme, Señor, dame, o Señor, bendíceme. Simple y sencillamente, él ya estaba adaptado a los ritmos de su trabajo, los ritmos de su vida. Pero la diferencia la marcó que el mismo Hijo de Dios se paró enfrente de él y le pidió su barca prestada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Ese día comenzó todo. No es, hermanos amados, como en algunos casos nuestros, cuando sí estamos esperando. Y hermanos amados, Dios responde de una forma tan grande y a veces tan inesperada. Gloria a Cristo. En este caso, hermanos amados, Pedro no había rogado, no había pedido, no se menciona que se le conocía, como en el caso de Natanael, cuando el Señor Jesús conoció a un hombre llamado Natanael, le dijo, desde que estabas debajo de la higuera, te vi. Pero en este caso, lo encontró remendando redes, trabajando. Y dice, hermanos amados, la Escritura que se rompía esa red. Yo entiendo que hay hijos de Dios que ya estaban, hermanos, sus corazones adaptados, incluso sufrientes y afligidos. Pero usted no contaba con que el Señor Jesús se iba a parar enfrente de usted, como hoy lo está haciendo. Dígale a su hermanito, el Señor Jesús está delante de ti. Él se paró enfrente. Y hermanos amados, Él se presenta. Cuando una persona evangeliza a otra, le predica a otra, le habla del Señor Jesús, Él mismo está presente allí. No es, hermanos, la persona, es, hermanos, la palabra de Dios a través de la boca de la persona que está llamando a la otra. Y hermanos amados, por eso dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanitos, el Señor hablando y llamando a través de un evangelista, a través de un pequeñito que evangeliza, que habla la palabra del Señor. El mismo Dios le está llamando a la persona. También, hermanos amados, dice la Escritura, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Cristo. Si alguien recibe la palabra del Evangelio de otra persona, está recibiendo la palabra del mismo Señor Jesús y al mismo Señor Jesús. Dice, hermanos amados, el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que pudieran ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuántos creen esta palabra? Hermanos, aquí vemos una fase de los milagros. Cuando Dios hace un milagro o bendice a una persona, esa persona comparte también. Personas que no estaban invocando el nombre de Dios, personas que también estaban trabajando, o personas incluso que no son hijos de Dios, vienen a ser participantes de la bendición que recibió uno de los hijos de Dios. Y hermanos amados, hay para repartirles incluso también a ellos. Ellos alcanzan a través de una persona. Y esa persona recibió el milagro de Dios y está siendo de bendición para otras. Dicen amén, hermanos amados. Por eso, hermanitos, si usted es bendecido, muchas familias serán bendecidas. Si usted, hermanitos amados, cesa la bendición para usted, va a tener efectos colaterales.
personas más allá, personas terceras, no van a recibir bendición, porque esa bendición llegaba a través de usted, fluía a través de usted. El milagro usted lo recibía y personas se alegraban y se gozaban juntamente con usted. Y esa bendición no provenía del gobierno, no provenía de los reyes, de presidentes, sino del mismo Dios Todopoderoso. Bendito es su nombre. Ahora vemos, hermanitos, el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así dice su Biblia, hermanos amados. Eso es lo que le agradaba al Señor. Siempre le ha agradado que la gente reconozca su condición y se humille a sí misma. En esta semana se hablaba de eso también, hermanos amados, el día miércoles. Ese fue el tema, lo que le agrada a Dios. Bendito es su nombre. Y hermanitos, esta fue la reacción de Pedro. Y aquí vamos a ver más elementos espirituales. ¿A quiénes les hace un milagro el Señor? ¿A personas dignas? ¿A personas limpias? Porque también está escrito que Dios no oye a los pecadores. Pero aquí Pedro recibió un milagro. Sabemos, hermanos, que como hombre Pedro, él tenía, como todos los demás, mucho defecto y mucho pecado, al grado tal de que él mismo se atribuye: soy un hombre pecador. Le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Así dice su escritura, hermanos. Usted podría entender, yo pienso que sí, hermanos, cuando Pedro le pide al Señor: apártate de mí. No, hermanos amados, de una forma de rechazo, no en una forma mala e insolente, sino una forma temerosa. Y esto, hermanos, muchos lo pueden entender porque conocen la presencia de Dios. La presencia de Dios es así. Por eso, hermanos amados, cuando usted cierra sus ojos, cuando usted levanta sus manos, cuando usted alaba al Señor, cuando usted ora, cuando usted adora con el espíritu y con el entendimiento, hermanos amados, algo está ahí delante de usted. La presencia grande del Señor. Sus ojos naturales solamente ven personas, ven al predicador, ven a los músicos, pero alguien está allí y es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Tener al Señor delante, hermanos, causa cierto temor. No un temor natural de miedo, terror, pánico, aunque a los malos sí les causa eso. Ha habido personas, no hijas de Dios, que hasta llegan a decir: no se acerque a mí, le tengo terror, le tengo miedo. No es a uno, es al Espíritu Santo. Y no son ellos los que temen, es el que está dentro de ellos. En nuestro caso, hermanos amados, adoramos al Señor y tememos a Dios. Realmente su presencia es temible, hermanitos. Quizás usted la conoce como algo muy hermoso, algo que causa, hermanos, una felicidad muy grande. Y es verdad, es parte de la presencia de Dios. Pero hubo profetas, hubo patriarcas, hubo hombres como Moisés, que la presencia de Dios se le mostraba de una forma temible. La misma gente, el pueblo de Israel, ellos decían: que no nos hable a nosotros porque moriremos, mejor que hable contigo. Por eso Moisés se presentaba solo delante de Dios. Y hermanos amados, el pueblo se quedaba a lo lejos, al pie de la montaña, porque ellos decían: qué terrible es esto. La presencia de Dios, hermanos, tan grande que infunde temor. Dicen amén, hermanos. Gloria al Señor. Ese temor. Dice el verso 9: por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Un temor, hermanos. Pero este temor es el que nosotros conocemos como temor reverente.
un respeto profundo por la autoridad y el señorío de nuestro Salvador. Gloria a Cristo. Y hermanos amados, las palabras, volvemos a las palabras de Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él mismo reconocía: yo no puedo estar cerca de ti y tú no puedes estar cerca de mí, porque yo soy un hombre pecador. No sé, hermanito, cómo se sienta usted ahorita delante del Señor. Si usted tiene la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, por cuanto el Señor está con usted y lo ha llenado de su presencia, o también posiblemente sienta esta clase de temor. En este temor se reconoce la condición del hombre. Señor, yo no soy alguien digno de estar delante de ti. Señor, yo no he hecho méritos para que tú me des algo. Señor, ni siquiera merezco alguno de tus favores, pero tú eres misericordioso y bueno conmigo. Gloria a Cristo. Este temor, hermanos, sería muy bueno que toda la congregación lo conociera, lo sintiera, lo tuviera. Un temor, hermanos, que causa la presencia del Señor Jesús. Gloria a Cristo. Yo soy hombre pecador. Ahora, vamos, hermanos, a lo espiritual. ¿Cree usted que el Señor pueda o quiera hacer un milagro a un pecador? Pregúntele a su hermanito: ¿qué piensas tú? ¿Dios le hará milagros a pecadores? Hermanos amados, en el caso de Pedro, Pedro no lo pidió, pero el Señor Jesús, donde quiera que anda, hay milagros. Donde Él se para, hay maravillas. Muy difícil es que no sucediera algo estando el Señor Jesús. Lo que leemos, hermanos amados, es muy poco. El libro de Juan aclara que si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor Jesús hizo, entonces no cabrían en todos los libros de la tierra. Una hipérbole. Pero, hermanos amados, es verdad. Diario, minuto a minuto, hora tras hora, un milagro, otro milagro, otro milagro. Pero se escribieron los que el Espíritu Santo dirigió a que queden registrados. Dicen amén, hermanos amados. Gloria al Señor. Un milagro para un hombre pecador. Si nosotros le hablamos claramente a Dios: Señor, yo no soy digno de que me respondas, no soy digno de que me escuches, no soy digno de que hagas un milagro conmigo, pero yo te lo ruego porque tú eres misericordioso. Necesito un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Levanten su mano. Les vamos a mostrar, hermanitos, cuando sí hay un milagro de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Y qué trasfondo hay? ¿Y cuándo se detienen los milagros? Si en la vida de usted, hermanito, se han detenido los milagros, entonces tenemos que entender por qué se han detenido, cuál es la causa y resolverlo prontamente. Gloria a Cristo. No vaya a perder, hermanitos, el libro de Lucas. Vaya conmigo a Isaías capítulo 58. Isaías 58. Estamos viendo de los milagros, el milagro que recibió Pedro, un milagro inesperado, pero ahora vamos a ver, hermanitos, cuando el Señor deja de obrar milagros. Le menciono, hermanitos amados, de las experiencias anteriores en cuanto a la necesidad y la sed de milagros. Estamos en Isaías 58. Gloria al Señor. Dice en el versículo 3, Isaías 58, 3. Dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido.
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Así dice su Biblia, hermanos amados. El Señor, hermanitos, tiene un mensaje para Israel aquí en el capítulo 58. Quizás usted tiene un título que se llama El verdadero ayuno. Gloria al Señor. Y Dios le está hablando al profeta Isaías. Desde el verso 1 le dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así dice su Biblia, hermanitos. El profeta tenía que dar este mensaje. Esto, hermanos, yo lo relaciono mucho para edificación de la iglesia, para que usted pueda entender y pueda hacer las cosas correctamente. Porque yo estuve en ese lugar, hermanitos, cuando yo tuve sed de un milagro, sed de milagros o de manifestaciones. Y, hermanos amados, llegaba a sentirme de una forma humana y carnal muy triste, porque yo decía: pues es que Dios no me escucha a mí. Si oye al otro hermanito, oye a la otra hermanita, ¿por qué a mí no me hace el milagro que yo necesito? Y le he clamado y le he rogado y le he pedido: Señor, ¿por qué no obras un milagro? Si tú me haces un milagro, me harías muy feliz. Estaría feliz, contento. Tendría que decirle a los demás y testificar: mi Dios me escuchó, le pedí algo y Él me atendió, oyó mi súplica. Pero, Señor, todavía no veo el milagro. Esto me llevaba, hermanos amados, a una tristeza, a una frustración. Y era yo pequeño. Pero sin embargo la palabra de Dios es verdad. Y Dios sabe cómo y cuándo responder. Es que aquí aclara, y hoy yo lo entendí también, aclara por qué el Señor retiene su mano, por qué el Señor no ejecuta o efectúa algo, hermanos amados, cuando nosotros sí estamos esperando un milagro, cuando sí le estamos rogando por un milagro y el Señor aparentemente no nos lo resolvió, no nos lo otorgó. ¿Por qué? En mi momento, en mi entonces, mi juventud, claro que yo no lo entendía. Para mí, simple y sencillamente era: Dios no me escucha, Dios no me oye. Nadie me lo aclaraba, pero ahí estaba el Espíritu Santo, bendito es el Señor. Dice la Escritura, desde el verso 1: clama voz en cuello, no te detengas, le dice el profeta. Alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. Hay una rebelión que tiene el pueblo, hermanos. Hay que anunciársela para que entonces el Señor se exalte en ellos. Pero si ellos ignoran cuál es el obstáculo, cuál es la causa, pues entonces que el profeta, a través de la ordenanza del Señor, les aclare, les anuncie la rebelión. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Habla de dos cosas: rebelión y habla de pecado. Sigue diciendo en el verso 2: ellos me buscan cada día. ¿Cuántos están buscando a Dios? Levante su mano. Se refiere en este caso literalmente a Israel. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos. ¿Cuántos quieren saber los caminos de Dios? Levante su mano. Entender los caminos de Dios, conocerlos y vivirlos. Hoy el camino es Cristo Jesús. Dice, hermanos amados, ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Están buscando y quieren saber los caminos de Dios, como si uno hubiera hecho justicia o vivido correctamente, y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, verso 3, sigue conmigo: ¿por qué ayunamos
y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Era, hermanos amados, un cuestionamiento hacia Dios. El pueblo cuestionaba a Dios: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Hermanitos amados, si a usted le ha llegado a acontecer, pídele al Señor que le tenga misericordia, que le perdone, que le limpie con su sangre preciosa. Si ha llegado a infringir, a cometer en cuanto a esta falta. Hay una falta, hermanos, que se menciona en el versículo 3. Es muy natural, muy común. Esto es muy recurrente en los hombres. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ese es el cuestionamiento del hombre hacia Dios. Estamos viendo acerca de los milagros, hermanos. Cuando uno le dicen, el Señor le dice: busca, pide, ayuna, ora, intercede, clama, gime, hazlo. Y hermanos amados, el hombre dice: voy a hacerlo, voy a buscar a Dios, voy a ir al templo, voy a ir a que oren por mí, o yo mismo voy a doblar mis rodillas, voy a ayunar incluso. Y luego, hermanos, después de ayunar, después de buscar, después de invocar el nombre de Dios, no llegó el milagro como lo esperaba uno. No llegó, no se cumplió. Uno pensó: bueno, el Señor me está oyendo, yo le estoy derramando lágrimas, el Señor me ha de atender. Y ese es un milagro esperado, no como el de Pedro, milagro inesperado. Este es milagro esperado, pero no concedido. La pregunta es: ¿habrá cosas que el Señor no concede? Sí, hay cosas que Dios no concede. Pero esto no quita, hermanos amados, no desvirtúa la misericordia y la fidelidad de Dios, porque para siempre es su misericordia. De esto, hermanitos, nos vamos a encontrar muchos casos en muchas personas. Muchas personas que uno le dice: te invito, vamos a buscar a Dios, o déjame orar por ti, o mira, la palabra de Dios dice esto. Y personas dicen: ya fui, ya oré, ya pedí ayuda, pedí apoyo, pero sigo igual. No ha pasado más, no ha habido una intervención, y yo creo que Dios no me oye. Vamos a encontrar, hermanos, muchas personas así. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuándo llegó el milagro? Si hay milagros cuando los pedimos, dicen amén, hermanitos. Pero ahora estamos viendo el caso cuando sí se espera un milagro, pero no llega. Y dice la palabra del Señor, versículo 3, dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Una pregunta a Dios. Y aquí está la respuesta de Dios, en el mismo verso 3. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Así dice su Biblia, hermanos amados. En ese ayuno uno estaba buscando su interés. El interés: que Dios me sane, que Dios me provea, que Dios tenga misericordia de mí. Ese es un interés. Buscáis vuestro propio interés, pero al mismo tiempo dice: y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí está, hermanos, muy claro qué es lo que obstaculiza la respuesta de Dios, el milagro de Dios. Porque, hermanos amados, sí hay un ayuno, sí hay un clamor, pero al mismo momento, hermanos, hay intenciones del corazón ajenas. Por eso dice la Escritura, la misma palabra escudriña las intenciones de nuestro corazón. Y luego dice, hermanos: y oprimís
a todos vuestros trabajadores. Quiere decir, al mismo tiempo, cuando uno busca su interés, también por otro lado está oprimiendo o haciendo injusticia a otras personas. Ese es el problema, hermanos, por lo cual no llegan milagros pedidos, milagros esperados. Porque uno dice: Señor, ya te rogué, estoy poniendo de mi parte, estoy ayunando incluso, pero no me has respondido. Y aquí está la respuesta: mira, hijo, tú me estás pidiendo, estás buscando lo tuyo, tu necesidad, pero por este otro lado estás maltratando, estás cometiendo injusticia con tus trabajadores o con siervos o prójimos. Esa era la cuestión. Por eso, hermanitos, tenemos que meditar muy bien y hacerle preguntas al Señor, y Dios nos va a responder. Preguntarle: Señor, ¿tiene algún estorbo mi oración? Sí, hermanitos, hay estorbos en las oraciones. La palabra del Señor lo aclara también en Santiago. Cuando, hermanos amados, ha habido disensiones, se tienen que perdonar entre hermanos. Y entonces, hermanitos, llegará la sanidad. Dios, hermanos, hará milagros. ¿Dicen amén, hermanos? Gloria a Cristo. En este caso, si hay un milagro esperado, pero no recibido, es, hermanos, hora de analizar: Señor, ¿por qué no llega ese milagro? Algunos, hermanitos, se introducen un poquito más y dicen: ya entendí, ya discerní, y no noto que mi petición sea para mal. No estoy pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios, no estoy pidiendo algo adverso a Dios, o algo desagradable a Dios, o algo que infrinja la ley de Dios. Lo que estoy pidiendo es bueno, es necesario, no le encuentro maldad en esto y no detecto, porque Dios no habría de responderme si le estoy pidiendo algo bueno, algo necesario. Pero hay un estorbo. Se está haciendo algún tipo de injusticia. Si usted, hermanos, detecta, Dios le habla porque usted le pregunta: Señor, ¿qué hay? Y el Señor le indica: mira, hijo, es esto. Hermanos, necesitamos fe en la palabra de Dios. Dicen amén, hermanitos. Porque llega palabra de Dios. Sí llega la palabra, pero usted no apreció cuando llegó, porque lo dijo un pequeñito, porque lo dijo una persona a los ojos de usted no recta o no estimada como siervo o sierva. Y si le habló: cuidado con esto, cuidado con esto. Oye, ¿por qué no pones atención en esto? Y usted, hermanitos, quizás hasta se molestó, pero Dios le estaba hablando: quita esto, ten cuidado con esto, no obres así. Y el Señor, hermanos, con todo amor le habló, pero uno no pensó que era Dios. Cuando una persona sencilla se acerca a usted y le dice: mire, hermano, ya no haga esto, no haga lo otro, quizás hasta usted se moleste y dice: usted no conoce mi corazón, no conoce mi vida, Dios está conmigo. Pero era el mismo Dios hablándole a usted a través de alguien. Pregúntele a su hermano: ¿sabes reconocer la voz de Dios? ¿Cuántos sí saben reconocer su voz? Levante su mano. Hermanitos amados, sí es verdad que hay de parte de personas carnales, de la abundancia de su corazón, cosas carnales. Claro que las hay y existen. Pero cuando Dios sí habla a una persona y ya le dijo que es su problema o su obstáculo, pero uno siguió derecho porque no pensó que Dios le hablara. Y, hermanitos, es necesario ser sensibles a la voz de Dios. Cuando usted, hermano, oye un consejo, disciérnalo. Le voy a dar unos pasos a seguir bien sencillitos. Ese consejo
inmediatamente usted lo cataloga como carnal o espiritual. Si usted dice esto es carnal, hermanos amados, y no lo es, sigue escudriñando. Porque, hermanos, es verdad que hay personas que hacen conjeturas. Oyeron algo de usted y ni siquiera es verdad. Y se acercan y le dicen, oye, que esto, que el otro y que aquello, y así no se debe de hacer. Y dice Dios esto. Pero en el interior de usted dice, pero eso que usted me dice está basado en un falso rumor. Ni siquiera es verdad. Usted entiende, pues no es la voz de Dios, porque Dios jamás se equivoca. Dios siempre acerta. Él es verdadero, Él es la verdad. Y usted entiende, llegó a los oídos de mi hermano una mentira y él la creyó y la da por hecho. Entonces usted discierne rápidamente, esa no es palabra de Dios, porque está basada en algo, en un fundamento no verdadero, un hecho ni siquiera existente. Pero cuando usted, hermanitos amados, es sencillo, es humilde, agacha su cabecita y oye el consejo, quizás a su carne le está dando golpes, pero usted después de todo evalúa, no me dijo nada malo, me dijo que me someta a Dios, eso no es malo, me dijo que busque a Dios, eso no es malo, me dijo que obedezca, eso tampoco es malo. Entonces, ¿dónde está el error? En ese consejo no hay error. El problema es que chocó con nuestra alma natural. Y por eso sacamos el consejo, lo corremos de nuestra vida, porque fue desagradable, porque no fue cómodo, porque nos hizo sentir como personas no virtuosas o no perfectas, pero realmente todavía no lo somos. Porque, hermanos amados, vamos hacia ese rumbo, pero todavía no llegamos. ¿Cómo se discierne entonces la palabra de Dios? Cuando hay algo que sí se está haciendo y la palabra misma, o el predicador, o el hermano, o alguien, un hijo de Dios le dice, esto es lo que te estorba, cámbialo ya, porque es muy desagradable delante de Dios, eso que tú haces, o cómo lo haces, o cómo actúas. Disciérnalo. Hermanos amados, no vayamos a ser como Israel. Israel se levantaba en medio de ellos, por el Señor, levantado por Dios, un profeta. Y el profeta no iba a decir nada halagueño, ningún halago, ninguna alabanza al pueblo. Ustedes son los escogidos, ustedes son el pueblo de bendición. No, él les hablaba la verdad y no recibían de él un mensaje acariciable. Entonces, hermanos, inmediatamente ya lo querían matar. Nada más porque les dijo la verdad, ya lo quieren matar. Una vez, hermanos, escuché el espíritu de una persona. No habló la persona con su boca, oí su espíritu y lo que dijo su espíritu. Y yo me preguntaba, pero ¿cuál es el problema? Esa persona en la predicación, Dios habló de cierta manera y le tocó algo. Y yo no sabía qué persona, pero la encontré. Y la persona se enojó tanto, se fue, nunca más volvió y hasta la fecha nunca más ha regresado. Y todas las personas que le dicen, ¿por qué dejaste de ir? Oh, es que dijeron esto y esto y esto. Y cuando yo oí su voz, hermanos, de su espíritu, de esa persona, yo me hacía la pregunta, ¿acaso no es verdad? Si lo que se dijo es verdad, ¿por qué se enoja de tal manera? Si es verdad, no es una mentira, no es una calumnia, porque Dios jamás se equivoca, la Escritura jamás se equivoca, pero se enojó por la verdad. Entonces en Israel, hermanos amados, se levantaba un profeta, Dios levantaba un profeta, empezaba a hablar por el Espíritu de Jehová en él, abría su boca y anunciaba como Isaías la rebelión del pueblo, y el pueblo ya lo quería matar. Inmediatamente se enojaban y lo odiaban. Pero analizando, aún en lo más práctico y lo más carnal, no era ninguna mentira,
no era ninguna calumnia, era la verdad. Por incómoda que era la verdad. ¿Cuál verdad? Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Esas eran las preguntas, los cuestionamientos y los reproches del pueblo hacia Dios. Y Dios les aclaraba, ¿por qué no responde a los ayunos de ellos? Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ok, tú quieres que yo te responda, pero lo que me estás pidiendo es de tu propio interés. Tú lo ves necesario, pero es tu propio interés. Ahora, hermanos espirituales, hermanos sabios, ¿sabe usted discernir, diferenciar y separar cuando un interés es bueno, pero es de usted, y cuando hay otro interés que no parece tan bueno porque es doloroso, pero proviene de Dios? ¿Usted cuál preferiría? Usted dice, es que este interés que yo tengo es bueno. Yo no le estoy pidiendo nada malo a mi Dios. Es algo recto, algo correcto, algo necesario, lo que yo le pido a Dios. Él debería de atender mi súplica. Muy bien, pero usted lo puede discernir que realmente no es un interés de Dios, sino es un interés de usted. Y cuando Dios tiene un interés, un propósito, ¿quién lo acepta? Por eso esas hermosas, sabias y perfectas palabras del Señor Jesús: hágase tu voluntad y no la mía. Esas palabras tan hermosas, tan poderosas. Con esas palabras expresaba al Padre que lo envió obediencia, sujeción, confianza, fe, amor, todo, hermanos amados, hacia el Padre. ¿Qué interés podía tener el Señor Jesús en lo carnal? Él podía pedir carnalmente, no lo hizo, pero le doy este ejemplo. Podía pedir carnalmente: Padre, no permitas que yo pase por esta copa. No permitas que llegue el dolor a mi vida, así como yo sé que me va a suceder. No lo permitas. Estoy en grave angustia. No permitas, Señor, que los impíos muerdan mis carnes. No permitas, Señor, que los toros de Basán me devoren, y los leones y sus cachorros de león. Él podía pedir así, orar así. Y eso es bíblico, está aquí en la Escritura. Pero podía ser su interés. Pero él no tenía interés para él. Lo que él quería era agradar al Padre que lo envió y hacer como está escrito en la palabra, que se cumplan las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Esa es la diferencia. Cuando hay un interés nuestro, que lo vemos súper necesario. Esto urge, Padre Santo, por favor. Pero el Señor dice: no has escudriñado mi palabra, ni has escudriñado mi voluntad. Eso que tú quieres evitar, precisamente eso es lo que yo quiero que suceda. Para quebrantar corazones, para salvar vidas, para sembrar semilla que hoy muere y mañana es sembrada, pero va a germinar y va a dar mucho fruto, porque si no muere queda sola. Pero si muere lleva mucho fruto, se refiere al Señor Jesús. Y en muchos aspectos espirituales es el mismo principio. ¿Cuántos lo pueden comprender, hermanos amados? Levanten su mano. Por eso decía el Señor Jesús: es necesario que esto acontezca, sino ¿cómo habrían de cumplirse las Escrituras? ¿Cómo habrían de cumplirse si yo lo evito? Porque, hermanos amados, hasta Pedro rehusaba al respecto y decía: nunca tal que acontezca, Señor, ten compasión de ti mismo. Esto es, hermanos, lo que enmarca la palabra de Dios, lo que aclara.
Dígale a su hermanito, tenemos que discernir nuestros intereses. ¿Cuál es mi interés? Muy bien, le voy a hablar en lo natural y en lo bueno a mis ojos. Pero Dios es perfecto. Haga de cuenta, hermanitos, que una de mis hijas se enfermara. No es, hermanos amados, quizás por una cuestión de ataques externos de parte del enemigo y que él lo logró, sino por un propósito muy cierto delante de Dios y muy claro. Hermanos amados, ¿cuál es mi interés? Mi interés por amor es que yo no quiero ver a mi hija sufrir, no la quiero ver llorar, no me gusta oírla cuando se queja de dolores en su cuerpo. Ese es mi interés, que deje de sufrir. Mi interés ya no es tanto mío, de decir es que a mí me duele verla. No es que me duela a mí, es que a ella le duele y la amo y no quiero que le duela. Pero si escudriñamos, ¿qué hay allá, más allá de la mente natural? ¿Qué hay en la mente de Dios? ¿Qué hay en los caminos de Dios? Porque mis caminos no son sus caminos. ¿Qué hay? Si yo le digo, Señor, hoy mismo, sánala. Y el Señor ha dicho, 3 días más. Pasa el segundo día, Señor, no la sanaste. Sigue gritando del dolor. ¿Por qué no la sanaste? ¿O no la sanas todavía? Dice el Señor, faltan 2 días más. Espera, yo voy a hacer algo en ella, pero espera un poco más. Señor, está sufriendo mucho. Yo te ruego por esto y por esto, que ya la sanes. Oh, pedí mi interés. Es muy piadoso porque es basado en amor, basado en ternura, basado en amor fraterno. No hay nada de malo, no hay nada oscuro en esa petición. ¿Sí me explico, hermanos amados? Pero es el mío. No es la voluntad de Dios, sino es la mía. Entonces, hermanitos, el Señor me escucha y el Señor ya definió, 3 días más yo te la sano, porque se tiene que cumplir esta medida y esto en sus vidas, o en tu casa, o en tu familia. Y el Señor conoce mi corazón y el Señor dice, yo te voy a resolver hasta el 3er día, pero ya te conozco. En el 2.º día vas a estar mal pensando que yo ya no te oí. El otro día tú ya vas a estar deshaciéndote en tu alma, que por qué no te respondí. Pues aún así yo soy tu Dios y yo no te voy a fallar. Yo te voy a responder cuando yo lo he determinado. Y hermanos amados, el Señor me deja así, y esos parecen días eternos, pautas, paréntesis, stand-by, porque uno dice, no pasó nada, todo sigue igual. Si no pasó nada, no quiere decir que desde allá arriba no haya una orden. Allá ya salió la orden. Hay una orden de que sí reciba su milagro, pero tal día, tal forma, tal fecha, hasta que se haya cumplido lo que está escrito para su vida, entonces así será. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos amados? Es que a veces pensamos que por las cosas buenas que pedimos, como son buenas, Dios debería resolverlas, porque son cosas buenas. Pero hay grande diferencia entre cosas buenas y cosas que son su voluntad, la voluntad del Señor. ¿Qué habría pasado, hermanitos? Porque Dios para todo tiene su tiempo. Que el Señor Jesús no hubiera dado su vida a los 33 años. ¿Qué habría acontecido si hubiera dado su vida hasta los 40? Todo ese trayecto de 30 a 40 años, todo, hermanitos, el día de su nacimiento estaba profetizado, la fecha incluso, el lugar de su nacimiento profetizado. Hermanos amados, ¿dónde iba a estar él de niño? Estaba profetizado: de Egipto llamé a mi hijo.
Todo estaba, hermanos, calculado hasta el día de su muerte, cuando Él dio su vida por nosotros. Estaba profetizado. Todo estaba listo. ¿Cuántos tienen fe en la palabra de Dios? Levante su mano. Todo estaba escrito. El hecho, hermanos amados, que el Señor prolongue algo no quiere decir que Dios no oyó la oración de usted. Es que hay un interés de parte de Dios, quizás muy diferente al nuestro. Es que somos humanos. Lógicamente un humano, me refiero al humano más común, más natural. Un humano siempre va a ir en contra del dolor, siempre. Lógicamente yo no quiero que le duela a mi hija algo. Lógicamente yo no estoy esperando algo malo para su vida. Quiero algo bueno. Por eso, hermanos amados, qué importante es cuando uno clama, decirle: Señor, tú sabes que yo soy un hombre muy falto. Tengo un retraso en las cosas espirituales. Batallo en entenderlas. Soy muy duro de aprendizaje. Señor, te ruego me tengas paciencia. Por favor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame lo que tú quieres. Y el Señor dice: te la muestro. O dice: te la mostraré. No hay problema en cuestión de tiempo, porque el tiempo es de Dios. Lo que necesitamos es amar a Dios, el amor de Dios, porque está escrito: el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. No hay temor. Mi Señor no me oyó o no me respondió. Lo que yo le pedí ya tiene una semana, ya tiene un mes, pero yo le amo a Él y estoy convencido del amor que Él me tiene a mí. Porque si no, no hubiera mandado a su Hijo Jesús por mí. Él me ama mucho, yo le amo a Él. Él me amó primero. Es tan grande su amor. Él no va a faltar a su amor ni a su nombre. Y si el Señor se ha detenido o se ha retrasado en algo, para mí yo le llamo retraso. Para Él no es retraso. Él sabe lo que está haciendo. Y entonces seguimos alabando a Dios. Esa es la otra parte. Alabar a Dios en todo momento. No se enoje, no se amargue, no se entristezca. No me respondió, me siento como si no me amara mi Señor porque no me atendió. Me voy, no me siento querido. No haga eso. Eso es, hermanos, muy natural, pero no lo haga. Haga lo espiritual. Adore a Dios en todo momento. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Ahora podemos entender esta escritura, hermanitos. Dice: buscáis vuestro propio interés. No necesariamente tiene que ser algo malo, hermanos. Puede ser algo bueno, pero siempre y cuando, siempre sigue siendo nuestro, no de Dios. No el interés de Dios, sino el nuestro. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. 4. ¿Seguimos aquí? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así dice su Biblia, hermanos. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces no estaba siendo oída porque había cosas añadidas a nosotros. En el 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. O sea, buscamos a Dios, pero al mismo tiempo hay pleitos, hay contiendas, hay debates. Hermanito, como está escrito: busca la paz y síguela. Sea hombre de paz, mujer de paz. Si alguien le dice calla, calle. Si alguien le dice alaba, alabe. No se oponga, no sea contrario, adverso, porque eso le desagrada a Dios. Usted está orando, está clamando, está haciendo algo aparentemente espiritual, pero hay rebeldía en su corazón, hay desobediencia.
Dios no oyó esa oración. Dios ama, hermanos amados, y atiende al humilde. Dicen amén, hermanitos. Al altivo lo mira de lejos. Dice la Escritura, verso 4, la mitad: y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hermanos amados, ese era el criterio natural de Israel. Ayunamos, pero tú no hiciste caso. Miramos nuestras almas y no te diste por entendido. Esa es la reacción más natural y más carnal que existe, hermanos amados, incluso en los hijos de Dios, en la iglesia. Está el sentir y está una lógica humana. Señor, ¿por qué no me has respondido si me he portado bien? Hoy me porté bien. Hoy debió de irme bien. Señor, me he esforzado. Tú debiste de escucharme. Y esto, hermanos, esa lógica humana convierte la petición en exigencia. Dígale a su hermanito, no podemos exigirle nada a Dios. Yo te cumplo, Señor. Yo hago lo que me pide el pastor. Yo hago lo que dice la Biblia. Yo estoy cumpliendo contigo. Deberías de corresponderme. No, hermanos. No podemos ponernos en el lugar de juez y al Señor ponerlo en el lugar del acusado, porque Él es Dios, Jehová de los ejércitos. Él hace. Ahora, si alguien, hermanitos, ignora su voluntad, tenga carga por saber cuál es la instrucción. Quizás el Señor no le aclare todo el panorama en un momento, todo junto, pero sí sepa usted qué camión debe de tomar hoy, qué ruta, qué calle. Mañana viviremos por fe otra vez y estamos en las manos de Dios. Si el Señor no nos da todo el panorama, no hay problema. Si se lo da, bendito es su nombre. Si no se lo ha dado, viva por fe. Es, hermanitos, muy incómodo cuando se nos dice nuestro defecto, nuestro error. Es muy incómodo. Pero Dios pide que actuemos como hijos de Dios. Nunca, hermanos, el que nos llame la atención va a decir usted, oh, esto no es de Dios porque fue muy incómodo. No, hermanos amados, Dios no es necesario, no está forzado a que nos acaricie o a que cause algo agradable en nosotros, porque la reconvención, dice la Escritura, les molesta al necio. La reconvención, o sea, el regaño o el consejo. Por eso dice, dice, reprende al sabio y te amará. Si reprendes al necio, te aborrecerá. Si usted, hermanitos, entiende esa Escritura, cada persona que se le reprenda va a ser su peor enemigo. Es porque es necia la persona. Porque usted no le dijo mentiras, no le dijo nada malo. Pero si reprendes al necio, te odiará. Dígale a su hermano, te amo en el amor de Cristo. La persona dice, no, es que esto, es que lo otro, es que aquello. No. Aunque sea incluso una calumnia, el sabio calla. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Dice la palabra del Señor. Verso 5, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? O sea, abstenerse, el dolor, el esfuerzo, el sacrificio, hermanitos, ¿eso le agrada a Dios? Eso es parte. Pero, hermanitos amados, con ningún sacrificio vamos a agradar a Dios. Lo que al Señor le agrada es el corazón contrito y humillado, y no lo desprecia jamás. Verso 6. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo.
habla de la misericordia y habla del perdón efectuados, hermanos amados, a liberar. O sea, cuando una persona perdona a otra, ya la liberó, le tuvo misericordia, ya es libre. Gloria al Señor. Dijo el Señor Jesús: misericordia quiero y no sacrificios. Verso 7. No es que compartas tu pan con el hambriento, eso sí le agrada a Dios. Que des a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Eso es, hermanos. En vez de oprimir a los hermanos o maltratarlos, es tratar bien al prójimo, amar al prójimo. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Estamos tocando esto porque el Señor aclara que Israel esperaba una respuesta, un milagro. A eso le llamamos milagro esperado, pero no recibido. Siendo que Pedro no pidió el milagro y sí lo recibió. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Cristo. Hermanos amados, cuando se espera algo de parte de Dios y Dios no responde, es bueno entonces acudir a la Escritura que nos aclara por qué Dios no responde. Pero también, hermanitos amados, cuando sí responde. Pregúntele a su hermanito: ¿has recibido milagros últimamente? Gloria a Dios. ¿Cuántos sí? Levanten su manita. Milagros. ¿Cuáles son los milagros? Esos milagros, hermanitos, Dios se los concedió porque no interferían, no estorbaban las Escrituras, no interferían contra su voluntad, la voluntad de Dios, no interferían en los planes de Dios. Por eso sí se les concedió. Es, hermanos amados, como ir dentro de un transporte. Lo único que sucedió es una parada para comprar algo, comprar agua y seguir. No estorbó, no torció, no desvió su camino. Es cuando Dios, hermanos, dice: sí, te voy a dar ese milagro. Tú eres mi hijo y claro que yo te atiendo porque yo sé de que tienes necesidad. Y el Señor sí se lo da. Hermanos amados, pero las cosas ya planeadas y ya escritas. Incluso, hermanitos, hay un tema bíblico. Se dice, hermanos, en las epístolas que hay pecados o hay malestares por los cuales dice: no pido, no ruego que se sanen, no pido que le digan a Dios que quite esto. No, hermanos amados, es en cuanto a los pecados de muerte. Por los pecados de muerte no se piden. Ese es un tema extenso, podremos darlo aquí si el Señor así lo dirige. ¿Qué es un pecado de muerte? Pecado de muerte no causa perdición eterna, o sea, en el infierno. Pecado de muerte, hermanos amados, así como se dice, si la persona lo hace recurrentemente, va a morir. Va a morir a su corta edad, temprana edad, quizás todavía joven. Y, hermanos amados, uno diría: pero Dios tiene el poder para levantarlo, sanarlo. Tiene el poder. Pero hay pecados de muerte y, hermanitos amados, no es necesario que se pida por ellos. Hay pecados, hermanitos, que no causan muerte física, pero sí espiritual. El pecado de muerte, hermanos amados, ese lo que provoca es que uno, no porque Dios ya no lo perdonó, sino que uno se vaya con anticipación. Por esos pecados, hermanitos, mucha gente no llega a entender a Dios. ¿Por qué no oyó las oraciones, las súplicas o recibió los ayunos? Dígale a su hermanito: Dios conoce los corazones. Si un hermanito hubiera cometido pecado de muerte, hermanos amados, el pecado de muerte no se efectúa una sola vez. O sea que una vez lo hizo y ya se va a morir al otro día. No es así. Ahora es muy diferente, hermanos, al pecado imperdonable. Ese es distinto. El pecado imperdonable es cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Haga de cuenta, yo estoy fluyendo en el Espíritu Santo y empiezo a hablar o profetizar y alguien dice: es Satanás. Acuérdense cuando, hermanitos, el Señor Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La aclaró. ¿Cuándo es?
Porque decían, este echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y él aclaraba, no, si yo por Belcebú echara fuera los demonios, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Y él aclaró, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dicen amén, hermanos amados. Le dijeron al Espíritu Santo, diablo, demonio. Y eso fue blasfemia. Eso es imperdonable. Por eso cuando un testigo de Jehová dice, ya no hay milagros, solamente el diablo hace milagros, oh hermanos amados, y si hay milagros legítimos del Espíritu Santo en la iglesia del Señor, por los hijos de Dios, en el nombre del Señor Jesús, y se dijo que fue el diablo, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Dijo el Señor Jesús, el que maldiga o blasfeme contra el Padre tiene perdón, el que blasfeme contra el Hijo tiene perdón, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Lo han leído, hermanos amados? Muy bien, pero vuelvo a lo que es pecado de muerte, no imperdonable, porque el imperdonable conlleva a la muerte eterna, al infierno. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pecado de muerte, hermanos amados, es aquel del cual el Señor libra a la sociedad, libra a la familia o libra a seres queridos, porque algo más terrible se puede suscitar. Hagan de cuenta, hermanitos, cualquier pequeñito, usted está cubierto con la sangre de Cristo, dicen amén, hermanos. Cualquier pequeñito que incurriera en un pecado definido como de muerte, es un pecado, hermanos, que lo hace recurrentemente, lo practica. Si ese pecado, hermanos amados, es descubierto, muchos caerán. ¿Por qué? Porque lo veían íntegro, lo veían limpio, lo veían recto, lo veían bien. Es un hermano piadoso, de oración, hombre de fe, mujer de fe. Oh, pero es un pecado de muerte. Hermanos amados, si por un pequeño que infringe la ley y por su testimonio causa un tiradero, causa tropiezo para otros y la gente se escandaliza, imagínense, hermanos amados, qué pasaría por el que comete pecado de muerte. Entonces Dios dice, hijo, para que ya no peques más, yo te llevo. Y lo pone en un proceso, hermanos amados, le llamaríamos nosotros de agonía. No es una agonía cruel, no es una agonía, hermanos amados, de juicio, de falta de misericordia o de medida drástica. No es por, es para. En esa agonía, en su lecho de dolor, todos los días piensa, se acuerda, aún, hermanos amados, que parezca inconsciente la persona, se acuerda todo lo que yo hice, a cuántos dañé, cuánto deshonré a mis padres, cuántas veces se me dijo, cuántas ocasiones me rebelé, cuántas veces el Señor me habló, me llamó la atención, me detuvo de hacer mi maldad y yo volví a hacerlo. Ahora hay esto y esto que va a pasar en mi familia. Y hermanos amados, ¿qué acontece? ¿Qué es causado, hermanos amados? ¿A qué lleva esto? A un arrepentimiento. Señor, perdóname, no lo logré, pequé, yo pequé, Señor, hice esto y no me volví atrás de mi pecado. Y hermanitos, todo el proceso de agonía, de convalecencia, si es una semana, si es un mes, si es más, le dio tiempo para arrepentirse y se va a ir al cielo. No se perdió, se fue al cielo. Pero por haber cometido pecado de muerte que causa muerte a su cuerpo, dejó de vivir en la tierra. Yo veo ahí un grande amor de Dios, como Dios diciendo, hijo, yo te amo tanto, yo no me olvido de tus ofrendas, no me olvido de tu alabanza, no me olvido de tu esfuerzo, de tu trabajo.
Tu trabajo que hiciste en mí no es en vano. Yo no me olvido de eso. No me olvido de tus ruegos. No me olvido de todo lo que has hecho a mi servicio. Yo te amo. Pero tú no paras de hacer ese pecado de muerte. Entonces, hijo, yo te voy a tener a mi lado. Te llevo antes para que no te condenes más. Y hermanos amados, lo salvó el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Ahora, el que no conoce a Dios en este aspecto va a decir: Señor, yo te rogué que no te lo llevaras. ¿Por qué no oíste mi oración y no tomaste en cuenta mi ayuno? Lloré y lloré y lloré, Señor, para que tú te detuvieras de llevártelo, pero sí te lo llevaste. Y uno piensa que fue defraudado, que ese milagro Dios no se lo concedió, y empieza a sentir que Dios está separado de él, por eso no se lo concedió. Así piensa, y no es por eso. Dios, hermanos amados, aunque muchas veces el hombre no lo entienda, Dios está determinado a hacernos bien. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera nos ama que ha dado a su Hijo unigénito. Aunque el hombre, hermanitos, no lo entienda, uno podría renegar, dudar, reclamar: Señor, ¿por qué? Y enojarse. Incluso, hermanos amados, hay personas en esta humanidad que se han sentido tan defraudadas por Dios que se van de Dios, porque piensan que Dios las defraudó, siendo que era todo lo contrario. Pero no conocen a Dios. Pregúntele a su hermano: ¿conoces a Dios? Si Dios, hermanos, da el milagro, es porque ese milagro no nos desvía. Si Dios no lo da, o puede haber estorbo en nuestra oración, como lo estamos viendo en Isaías 58, o había un propósito fuera de nuestro alcance natural, de nuestro entendimiento natural. Usted no lo iba a entender. Es más, si, hermanos, usted veía la verdad, delante de usted se hubiera presentado toda la verdad, capaz si usted se iba al mundo. Y Dios lo ama tanto a usted que guardó su corazón, y guardó su espíritu, y guardó su alma, porque no iba a aguantar un golpe de ese tamaño, de esa medida. Por eso, hermanos amados, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito es el nombre del Señor. Amén, hermanos amados. Muy bien. Ahora fíjese lo que dice en el versículo 7, 58:7. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas de tu hermano. 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dicen amén, hermanitos. Si usted y yo hacemos la voluntad del Señor, amarlo a Él primeramente, amar al prójimo, entonces, hermanos, nacerá nuestra luz como el alba. Bendito es el nombre del Señor. Muy bien, ya vimos, hermanos amados, por qué si hay milagros esperados pero no concedidos. Volvamos al libro de Lucas. Bendito es el nombre del Señor. Capítulo 5. Lucas 5. Usted está aprendiendo, hermanos, a conocer a Dios a través de la Biblia. A través de la Biblia se conoce a Dios. Se sabe cómo obra Dios, por qué responde Dios o por qué no responde Dios a las oraciones. Y, hermanos amados, volvemos con el caso de nuestro hermano Pedro, Simón Pedro. Lucas capítulo 5, verso 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aún siendo pecador, hermanos, llegó el Señor Jesús. Hermanitos, esta es la diferencia entre Dios y la diferencia del hombre. El hombre llega a veces a hacerle caso al enemigo. El enemigo tiende a mirar atrás y abajo, tu pasado y lo que está enterrado.
El diablo es como un pepenador, rejunta entre la basura para exhibirla delante del hombre, que el hombre se sienta mal y se condene a sí mismo. Dios, a través del Señor Jesús, aunque Pedro decía: yo soy hombre pecador, debes de estar lejos de mí porque yo soy un hombre pecador, tú eres santo, yo soy hombre pecador. Sí tenía, hermanos amados, Pedro fundamentos para atribuirse o definirse como pecador, claro que sí. Pero el Señor Jesús no miraba atrás, no miraba al pasado de Pedro, veía el futuro de Pedro. ¿Cómo está viendo el futuro de usted y mi futuro? El diablo le va a hacer voltear atrás. Ayer, antier, hace una semana, hace un año, tú hiciste esto. Y el Señor dice: con mi perdón, tú vas a llegar allá donde yo he dispuesto para ti una meta. Tú vas a llegar, tú eres mi hijo. Yo te he puesto un abogado para conmigo. Tienes abogado, quien tome tu caso, prosigue a la meta. Dicen amén, hermanos amados. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén, hermanitos. Díganle a su hermanito: Dios te dice que no temas. El Señor Jesús mira el futuro. Él ve a futuro. Si hoy está Pedro sin pescar, si toda la noche estuvo ahí luchando y pensando y sintiendo, pero el Señor le está poniendo un título: pescador de hombres. Trabajo, oficio, profesión, título, estilo de vida, meta, esencia de vida, causa. Dios le dio todo. El Señor Jesús es todo en todos. Bendito es su nombre. Desde ahora serás pescador de hombres. Pregúntele a su hermanito con mucho amor: ¿qué futuro verá el Señor en ti? ¿Cuál será su futuro? El Señor habla del futuro, hermanos amados. De ahí se llama profecía. El futuro, palabra dicha antes que acontezca. Eso es profecía. ¿Cuál es el futuro de Filadelfia? ¿Cuál es el futuro de los pastores que han salido de este lugar? ¿Cuál es el futuro de los siervos fieles? ¿Cuál es el futuro de los que están luchando? Hermanos amados, le digo como paréntesis acerca del futuro, algo que usted y que yo tenemos que tener bien en mente, bien en claro, bien en cuenta. La instrucción que se le dio a Filadelfia: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Eso viene a hablarnos también, hermanos, de las señales antes del fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Retener es lo mismo, hermanos, en este sentido espiritual, que perseverar. ¿Qué es perseverar? Perseverar, hermanitos, estar en una condición o en un estado del cual usted no se sale, no se desvía y no se retrasa y no se cae. Simple y sencillamente persevera. Hagan de cuenta, hermanitos, que hoy hubiera un aguacero terrible. Ya los climas son extremos. Eso es porque el Señor ya viene. Y que usted, hermanos amados, no hubiera traído un paraguas y que le agarrara, hermanos, el aguacero. ¿Qué haría usted, hermanos amados? Ya volteó, no sé si le ha tocado alguna vez, buscó dónde refugiarse, un techito, una marquesina, una entrada, una lonita, un puestito de alguien. Ya buscó y no hay nada. Ya se mojó. Usted ya no está buscando refugiarse, ya se mojó, está todo empapado, chorreando. Ya no se puede evitar que se moje, ya se mojó todo. Cuando usted ya está mojado,
¿qué es lo único que le queda hacer? Aguantarse hasta que se vaya la lluvia o hasta que pase su transporte. Ya no depende de usted. Lo demás, los efectos secundarios, ya no dependen de usted. En otras palabras, para que usted me entienda, no le queda de otra. No le queda de otra, ya está mojado. Muy bien, perseverar. No es que ya no le quede de otra, es que ya está allí. Ya está en Cristo Jesús. Y si va a llegar el aguacero, que se moje. No hay problema. No se va a morir por ello, a menos que se lo lleve la corriente, esa es otra cosa. Ya está mojado. Ya llegó el aguacero. Perseverar es estar allí. Yo me lo imagino a usted, así con su peinado todo bonito, ya se le deshizo su cabellito todo hasta abajo, todo chorreando ahí, quizás hasta temblando de frío. ¿A dónde va a correr? Perseverar equivale a pernoctar, permanecer. Quédese allí. ¿Ya para qué correr? Quédese allí. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya le tocó esto, ya llegó la fecha de esto, ya llegó esto, llegó el cumplimiento. ¿Sabe usted que hoy vivimos el cumplimiento profético, hermanos? Todos los días estamos viviendo un cumplimiento. ¿Qué le dice el Señor? Échate a correr, desespérate, túrbate, porque no sabes qué está pasando. No, sí sabemos lo que está pasando, que el Señor viene pronto. Sabemos a ciencia cierta qué está sucediendo. Son las señales que el Señor dejó. Por eso, hermanos amados, dijo el Señor que no nos turbemos, que seamos firmes. Dijo el Señor, no temas, no temas. Hermanitos amados, permanezca, retenga lo que tiene. Muy bien, hermanos, esto es algo así como un misterio, porque aunque somos un cuerpo en Cristo, una iglesia en Cristo, somos un espíritu en el Señor, a la vez somos autónomos, no independientes, sino autónomos. ¿Por qué? Hágale cuenta, hermanitos, que yo me siento allí con usted. Estoy entre 5 hermanitos muy lindos, hermanos, muy buenos hermanos. Y yo estoy ahí con usted sentadito, estoy con ustedes. A partir de 2, 3, 4, 5 más, ya está el Señor en medio de nosotros, si estamos congregados en su nombre. ¿Dicen amén? Me junto con ustedes. Empieza a fluir el Espíritu Santo. Y hermanos amados, se mueve en todos. Si estamos unánimes juntos en armonía, y está el poder de Dios, la gloria de Dios. Si uno de ustedes, 5 que me rodean, se apartara del grupo o se saliera, sería como arrancarnos una mano. Un dolor terrible, hermanos, un dolor muy fuerte, una tristeza, pero no lo podemos retener, porque es su decisión. Le podemos animar, le podemos aconsejar, pero no forzar. Nos dolió hasta el alma. Y somos un cuerpo todavía, ahora de 4. Y estamos ahí, hermanos amados, el Señor fluye, fluye, porque hay un clamor. Hay, hermanos amados, una adoración, un reconocimiento delante del Señor. Y estamos 4. Todo lo que sucede estando juntos en armonía es grande. Pero el misterio es este, que aún así somos autónomos. Porque si se fueran todos los 4, en total 5, y me quedara yo solo en esa sillita, yo diría, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por el hecho de ser uno, pero se salió un miembro y otro del cuerpo, hermanos amados, en la autonomía, yo diría, yo no tengo por qué dejar a mi Dios. Mi Dios nunca me dejó a mí. Y yo he visto lo que ha causado que uno de mis hermanos se aparte, y el otro. Yo he visto la deshonra que le causa a mi Dios eso, en presencia de todos. Pues yo no le voy a causar esa deshonra a mi Dios, porque yo lo amo a Él, porque Él me amó primero. Entonces soy autónomo. No quiere decir que por el ya no estar ellos 5, yo también voy a perecer. No.
porque mi Dios es tan grande. Y si usted enumera, hermanos, todas las cosas que ha hecho Dios, hace una semana hicimos Santa Cena. Participamos, hermanos, del pacto del Señor, hicimos memoria de ese pacto, de esa obra, y también memoria de su venida. Él viene, gloria al Señor. Tanto nos ama el Señor que Él supo a dónde nos ha enviado. Nos envió como corderos en medio de lobos. A usted, pequeñito, pequeñita, no crea que el Señor piensa que lo mandó a un lugar lleno de flores, hermoso y bonito. Eso lo tiene allá arriba, hermanos amados. Aquí está hermoso todo, pero ¿saben dónde lo envió? Como cordero en medio de lobos. El Señor sabe todo eso. Sabe que hay un diablo, sabe que hay legiones del diablo contra usted, sabe que hay maldad, sabe que hay mundo, sabe que hay todo eso. Pero Él no lo mandó así nada más. Le dio, hermanos amados, el nombre de Cristo Jesús. Le dio la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Le puso el sello del Espíritu Santo. Le puso la armadura y hasta le dio lonche. Le dio todo. Porque el Señor sabía en dónde nos ponía, en el lugar más difícil. Ahora, hermanitos amados, lo que usted tiene delante de sí es un reto muy grande. Porque nuestros antecesores, los cristianos del siglo pasado, de generaciones anteriores, la iglesia, hermanos amados, que ha estado siglos antes, ellos sufrieron diferente. Lo que ellos veían, nosotros no lo vimos. Y lo que nosotros vemos, ellos no lo veían. ¿Qué veían ellos, hermanos amados, cristianos del siglo anterior, misioneros de la Edad Media? ¿Qué vieron ellos? Me refiero de la iglesia para acá, de Cristo Jesús para acá, después de Cristo. Hermanos amados, les voy a narrar muy brevemente. Voy a tratar de sintetizar lo que ellos vivían. Si en aquellos años, vamos a hablar, hermanitos, de la Edad Media, una edad muy difícil. Hermanitos, era entre el año 500 y el año 1500. Eso medía la Edad Media. Después de Cristo. 500 a 1500. Los cristianos, hermanos, si había una familia, sea en Europa, sea en Asia, sea en África, si había una familia, un papá, una mamá y tantos niñitos, y de repente a su pueblo, a su aldea, llegaba una persona diferente. Normalmente los misioneros, los predicadores, en nuestro tiempo llegan de corbatita, ahí con todo el solazo, pero de corbata, y predicando la palabra de Dios a más personitas. Muy bien, está la familia, ya ellos han vivido, el papá, la mamá, tienen familia, tienen hijos, tienen trabajo, sufren, batallan, todo lo que hay en la vida, y llega un misionero o un evangelista y empieza a hacerle señas que allá en el cielo hay alguien grande, y ellos todavía no saben cómo se llama en su idioma, pero él les dice Jesús. Se llama Jesús, Hijo de Dios. Y les empieza a evangelizar poco a poco y aprendiendo su idioma. Resulta, hermanos, que el papá oyó del predicador cuando decía Jesús, el Hijo de Dios. Y el papá creyó. Y la mamá creyó también. Y empiezan a derramarse lagrimitas en sus mejillas. Oh, hay un Padre que me ama, que envió a Jesús. Jesús es el que me salva, el que me perdona. Jesús. Ya empezaron, hermanos, a sentir la presencia de Dios. Pero en la noche, hermanos amados, le prenden fuego a su chocita. Y todo el pueblo vino. Tú recibiste a esas personas que vienen de afuera. Tú les escuchaste, tú eres de ellos. Tú nos has dado la espalda. Has dado la espalda a nuestra tradición y a nuestras costumbres. Tú recibiste a ellos. Ahora te vamos a matar. La misma noche los queman. Esa fue la lucha de los cristianos de la Edad Media. Por haber creído en el nombre del Señor Jesús, ya los mataron la misma semana, el mismo día. Pero resulta que de ellos quedó un niñito. Si es una familia de negritos, quedó un niñito, un negrito. Oyó Jesús,
Vio a su papá morir, vio a su mamá morir, a sus otros hermanitos también los quemaron, los agarraron. Y él corre, sabe dónde se hospedaba el misionero, va y le dice: acaban de quemar a mi familia. Y el misionero lo abraza, ora por él, llora con él. Y de ahí le empieza a enseñar la palabra de Dios. Y lo poco que sabe de la palabra de Dios, y ese niño que ya conoce algo de su idioma o dialecto, ya hay un predicador para toda la aldea. Y hermanos amados, el misionero o lo corrieron o lo mataron. Esas eran las vivencias de los cristianos de la Edad Media. Ellos no conocieron lo que nosotros conocimos llamado apostasía, separación de la fe, cuando alguien está en la fe y se separa de la fe. Ellos ya no conocieron la apostasía. Los cristianos de ese entonces no conocieron la farsa, la falsedad que nosotros conocemos en nuestros días. Era muy diferente, hermanos amados. Ellos, si un día se entregaban a Cristo, le eran fieles, pero morían. Y luego la gente venía a los pies de Cristo. Y hermanos amados, la mayoría muertos, asesinados, colgados, quemados. Eso sigue pasando en Medio Oriente. Hermanitos, pero de este lado en América nos ha tocado ver algo que ellos no vieron. ¿Usted cree que a ellos les tocó ver cómo las iglesias se vaciaban? No. A ellos les tocó ver cómo los que ya estaban hasta arriba caían hasta abajo. No. A ellos les tocó ver cómo ya se hacía comercio del evangelio. Ya no les tocó ver eso. Lo único que veían cuando creían en el Señor Jesús y rápido se les quitaba la vida, era la gloria del Padre. Eso era lo que les tocaba ver. Nosotros no. Por eso le menciono que es un reto para usted y para mí. ¿Cómo mantenerse fiel? Pues viendo al invisible, viendo al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. A ellos no les tocó ver, hermanos amados, cómo unos se levantaban y otros caían, unos adelantaban y otros se atrasaban. A ellos no les tocó ver eso. Aunque falsedad siempre ha habido, pero no en la magnitud que la estamos viendo en nuestros días. Es un reto para usted. Un reto para usted ver cómo a su lado caen 1000 y 10,000 a su diestra, pero en usted no llega. Usted sigue adelante. Y hermanos amados, hay pueblo como usted que ama y alaba al Señor en todo tiempo y está reteniendo lo que ha recibido. ¿Dicen amén, hermanos? Retén lo que tienes. Y el que persevere hasta el fin. Muy bien, ya estamos aquí adentro, hermanos. Y estamos mojados por la gloria del Señor. Ya no hay, hermanos, a dónde correr, porque fuera de Dios no hay quien salve. ¿A quién iremos? Solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Ya estamos. Ahora, permanezca. Persevere hasta el fin. Llegue a la meta. Empiezan muchos, pero solamente uno llega a la meta, dice la Escritura. Solamente uno recibe el premio. Pues hermanos, uno en Cristo, una iglesia en Cristo, vamos hacia allá, hacia la meta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Gloria al Señor. Muy bien, cerramos el paréntesis. Estamos en el libro de Lucas. Le dijo el Señor a este Pedro: no temas, desde ahora serás su futuro. Serás pescador de hombres. Trajeron a tierra la barca y dejándolo todo, lo siguieron. Así dice su Biblia, hermanitos, dejándolo todo. Dígales, hermano, deja todo y sigue al Señor. Deja todo, despójese del pecado que lo asedia, de todo peso, quíteselo, siga al Señor, permanezca. El Señor, hermanos, nunca se equivoca. Dios no se equivocó con Pedro. Habla, hermanos amados, la Escritura acerca del llamamiento y la selección de los 12 discípulos. Pero versículos antes también dice que toda la noche estuvo el Señor Jesús orando al Padre. O sea, yo entiendo, hermanos, que cuando el Señor Jesús iba a elegir a los discípulos, el Padre, a través de la oración de toda la noche, ya se lo había comunicado: escoge a Pedro, porque decía el Señor Jesús: nada hago por mí mismo, sino del Padre.
Entonces, hermanitos, toda la noche orando, toda la noche. No dice muy de mañana, hermanos amados, dice toda la noche. Estuvo orando. Escoge a Juan, escoge a Andrés, escoge a Felipe. Y el Señor Jesús no lo veo ahí diciendo, oye Señor, pero este te va a fallar y este te va a traicionar y este otro no te va a creer. Mira, tiene la fama de que es un traidor. No se detuvo. Escogió a Judas Iscariote. Escogió a cada uno de los 12 y les dio un porvenir, les dio un ministerio, les dio un discipulado, les dio la salvación como a todos nosotros, la vida eterna, y les dio una promesa: donde yo esté sentado también mi Padre los hará sentar sobre 12 tronos. Ya había 12 de los patriarcas, ahora 12 de los apóstoles. Y hermanos amados, cuando usted vaya al cielo, no sé en qué momento o hasta qué etapa se va a encontrar a Pedro. Algunos piensan que Pedro está en la entrada, pero en algún momento usted se va a encontrar a Job, se va a encontrar a David, se va a encontrar hasta a Adán, hermanitos. Adán no está en el infierno. Se va a encontrar a Adán, se va a encontrar a Pedro, se va a encontrar a los profetas. Va a llegar uno y le va a decir, oye, yo soy Amós. Si usted no ha leído la Biblia, va a decir, ¿quién eres? Amós, el profeta Amós. Yo soy Miqueas, yo soy Nahum. Pero usted que conoce la Biblia sí los va a reconocer. Amén, hermanos amados. Ahí van a estar, porque el Señor los tomó como a usted lo ha tomado. Usted, hermanitos, fue escogido por el Señor. Dios lo llamó y Dios lo escoge, y la selección Él la tiene en sus manos también. Muchos son llamados, pocos escogidos. Pero una de las palabras que dijo el Señor Jesús a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén, hermanitos. Le hago la pregunta, ¿sí se cumplió esta promesa o no se cumplió? Vamos a decir, no hermano, no se cumplió porque Pedro lo negó, hasta 3 veces lo negó, y ya se detuvo la gloria de Dios y ya no se pudo cumplir el propósito. No, mis hermanos. Ahora, retomando lo de los milagros, así conoció Pedro al Señor Jesús, con un milagro. Y vemos por último Juan capítulo 21. Juan 21. Bendito es el nombre del Señor. Juan 21. El Señor, hermanos amados, ya había visto a Pedro cuando Pedro le había negado. Y ahora, hermanitos amados, le leo desde el verso 1. Usted conoce todo el tema, hermanitos, acerca de cuando el Señor Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Dice Juan 21, verso 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Así dice su Biblia, hermanitos. Se manifestó porque Él no pernoctó, no estuvo así diario, sino que se presentaba, se iba de ellos, se presentaba. Y por eso dice, hermanos amados, que otra vez se presentó, otra vez se manifestó a sus discípulos. Dice, junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera, verso 2. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Así dice su Biblia. Voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, vamos a pescar. Eran pescadores, 4 de ellos. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Así dice su Biblia, hermanitos. Va con su iniciativa Pedro, inquieto Pedro, no podía estarse tranquilito. Vamos a pescar, pues vamos contigo. Dijeron nosotros, pero no pescaron nada. Igual, hermanos, que la noche anterior, cuando conoció al Señor Jesús, no pescó nada. 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Su Biblia dice grandes peces. 153. Da la cantidad, grandes peces, y eran 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Va a llegar, hermanitos, en estos días la fecha que este lugar va a estar a reventar y no se va a romper el mezanín. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No se va a romper. Verso 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 15. Solamente se lo leo. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Hermanos amados, ¿por qué trasciende esta conversación? Si usted hace memoria, después de que el Señor Jesús fue entregado, arrestado, se cumplió la profecía del Señor Jesús cuando le dijo a Pedro: tú me vas a negar, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y de ahí en adelante, hermanos amados, incluso cuando el Señor Jesús resucitó, no hubo oportunidad ni espacio para que Pedro se acercara y le dijera: Señor Jesús, tú me viste cuando yo te negué y me oíste. Señor, yo quiero pedirte perdón porque yo te negué. Y yo sé que te dolió mucho, pero Señor, cuando yo te negué, después de eso me fui llorando. Dice la Escritura que se fue llorando Pedro. No hubo espacio, hermanos, para que Pedro se disculpara o pidiera perdón al Señor Jesús. Y ahora que el Señor Jesús estaba comiendo del pescado y del pan y repartiéndoles a través de la pesca, otra pesca milagrosa, es el Señor Jesús el que comienza. No es Pedro diciendo: Señor, me urgía pedirte perdón, sino el Señor solamente preguntándole 3 veces: ¿me amas? No fueron 4, no fueron 2, no fueron 5 veces, 3 veces. Señor, tú sabes que te amo. Señor, yo te amo. Señor, tú conoces todas las cosas. Yo te amo. 3 negaciones, 3 confesiones: yo te amo. Hermanos amados, me dirijo a los que aman a Dios y le han fallado. Me dirijo a los que pensaban que ya no tenían perdón, a los que dijeron: le fallé a Dios y ya nunca nada será igual. Me dirijo a las personas que estaban tristes por el mundo, por la tierra, diciendo:
le fallé a Dios. Es el Señor el que simple y sencillamente le hace la pregunta: ¿tú me amas? Atrévase, sea valiente para decirle: Señor, yo te amo, sí te amo. ¿Dicen amén? Sea valiente para decirlo y venza, porque hay una conciencia humana en usted que le va a detener, va a decir: ¿cómo le vas a decir que lo amas? No seas falso, no seas hipócrita. Si lo amaras, no andarías así. Si lo amaras, tú no estarías haciendo esto. Si le amaras esto y esto. No le haga caso, hermanos, a esa voz. Se llama el acusador de los hermanos y humanamente se llama conciencia. Nuestra conciencia no siempre está de acuerdo con Dios, hermanos. Más tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo que por nuestra conciencia. ¿Dicen amén, hermanitos? Hermanos amados, si el Señor le pregunta si usted le ama, aunque su conciencia diga: no puedes decir eso, no te atrevas, porque no es verdad, sea valiente usted, aún rete a su conciencia, dígale: sí, Señor, porque es verdad, hermanos, usted sí ama a Dios. ¿Cuántos le aman? Levante su mano. Es verdad, usted le ama, yo le amo a Él, la iglesia le ama. El diablo quisiera escuchar que no le amamos, eso quiere oír, pero no estamos para complacerlo a él, al diablo. Diga lo que diga el mundo y diga lo que diga Satanás, la iglesia sí ama